Hablábamos también de la semana pasada de cosas extraordinarias, ¿sí o no? Y eso solamente lo hace Dios, solamente lo hace Dios. Muy bien, segunda parte. Entonces esto fue lo que vimos la semana pasada. Recordemos que soy la verdad, Cristo es la verdad, y siempre nuestro actuar debe ser de manera coherente con lo que nosotros hablamos. ¿Amén? ¿Es Cristo mi camino? ¿Es mi verdad y mi vida? Realmente Cristo. Muy bien, vamos a arrancar con un término que está en la palabra y está en Romanos, ¿sí? Que fue un texto que usamos la vez pasada, Romanos 12, 1, 2. Y en muchas partes de la palabra encontramos el término corazón, mente y alma. Y hay veces como que se nos confunde, no sabemos cuál es la mente, cuál es el alma y cuál es el corazón, porque tienen conceptos muy parecidos, ¿sí? Muy bien, resulta que hay 11 palabras griegas, 11 palabras griegas diferentes que fueron traducidas como mente. Entonces depende de donde nosotros, en el versículo que estemos, va a tener un significado muy diferente. Entonces en ese versículo, Mateo 22, 37, dice, Jesús nos enseña y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí mente viene del griego dianoía, ¿sí? Que significa nuestra voluntad. Entonces aquí en este versículo mente quiere decir voluntad, ¿sí? Voluntad, el poder de realizar nuestra voluntad. Y ese es un término que hoy vamos a utilizar mucho a través de la predicación, de la enseñanza sobre la voluntad, ¿sí? Ahora, ¿qué estamos viviendo en la mayoría de las iglesias en estos momentos? ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo una vida cristiana media, a medias, ¿sí? Y es porque damos enseñanzas que posiblemente son muy bonitas, pero que no son aplicables a nuestro diario vivir, ¿sí? Y hay cosas que no se nos han enseñado. Y esto que estamos hablando son cosas que casi no se tocan en la iglesia. Y es fundamental tener claridad sobre la renovación de nuestra vida y de nuestra mente. Amén. Entonces, hay enseñanzas que desafortunadamente lo hemos vivido, nos mantienen a medias. Entonces somos cristianos, como cristianos light, ¿sí o no? Entonces, aparte de eso, que muchas veces la gente no se da cuenta ni que somos cristianos. Y eso no debería ser así. Porque por donde usted camine, la gente debería decir, ese tiene algo raro. Y no es que esté estrenando zapatos, o es que lleve con la camisa 8 días puesta la misma camisa. No, eso no nos puede identificar, ¿sí o no? Eso no nos puede identificar. Nos tiene que identificar que nuestro actuar y nuestro hablar sea verdad, la definición que damos ahora, para poder que realmente el mundo vea que nosotros hemos sido cambiados de las cosas que traíamos antes de nuestra manera de vivir. Amén. Entonces, como no tenemos muchas veces claridad entre lo que dicen entre mente y alma, y eso se nos confunde, ¿sí? Vamos a ver que en el Antiguo Testamento, oiga, en el Antiguo Testamento la palabra mente, ¿sí? Tiene 3 traducciones. Oiga, 3 traducciones, y son riendas, riñones y espíritu. Ay, ¿cómo así? Sí, Señor. Esa palabra en el Antiguo Testamento, ¿sí?, nos puede dar ese tipo de significados: rienda, riñones y espíritu. ¿Qué hacen las riendas? Cuando uno habla de riendas, ¿ustedes qué se imaginan? Que controlan, ¿sí? Y eso está en el Salmos 32:9, que dice: no seáis como el caballo o como el mulo, ¿sí?, sin entendimiento,
que han de ser sujetados con cabestro y freno. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos lo que significa riendas. Controlan, dirigen. Entonces uno al caballo con las riendas lo frena, lo voltea para un lado, lo voltea para el otro, le está dirigiendo las cosas al caballo para donde yo quiera que él vaya y que haga lo que yo quiera. Uno lo ve cuando hay esas faenas de esos caballos de paso, que esos tipos con las riendas, el caballo camina de una forma, camina de otra, para adelante, para atrás, para los lados, se voltea, bueno, una cantidad de cosas, lo controlan el caballo. Eso hacen las riendas en nuestra vida espiritual, ¿sí? Porque nuestras mentes son como las riendas. Entonces nosotros necesitamos que esa mente realmente puedan guiar y dirigir mi vida como debe ser, porque esas riendas puede que dirijan mi vida por el buen camino o puede que dirijan mi vida por el mal camino. Amén. Entonces, por eso el significado en el Antiguo Testamento, y lo comparan como las riendas, porque dirigen nuestra vida, la mente dirige nuestra vida. Bueno, los riñones en el cuerpo cumplen una función muy importante. Yo le enseño a los estudiantes allá en el hospital que los riñones son más importantes que el corazón. Entonces uno le debería decir a la persona que ama: te amo con todo mi corazón. No, dígale: te amo con todo mi riñón. Es que el riñón cumple unas funciones fundamentales, ¿sí? Los riñones tienen dos funciones fundamentales. Una es filtrar. En el organismo lo que hace el riñón es filtrar, ¿sí? Y esa filtración lo que hace es eliminar todo aquello que al organismo no le sirve. Esa filtración sirve para sacar todo aquello que no le sirve al organismo, o sea, le estorba al organismo. Amén. Por eso el riñón tiene una función muy importante. Y la otra es que controlan y regulan la cantidad de flujo que se mueve en nuestro cuerpo. Quiere decir que esa sangre pasa por ese riñón y se va filtrando, pero igualmente se va movilizando. Amén. Eso pasa con la mente. Por eso decíamos que el riñón se parece a la mente, porque nuestra mente filtra y deja lo que a mí me conviene y desecha lo malo. Y eso lo dice la palabra, ¿o no? ¿Sí o no? Retened lo bueno, y eso lo hace nuestra mente, o desechar lo malo. ¿Cuál es el problema? Que esa mente, como que el filtro se daña muchas veces y tenemos más cantidad de cosas en la cámara oculta por allá que decíamos, que las cosas buenas. Entonces, por eso es que la mente la relacionan con el riñón, porque sirve para filtrar. Amén. Entonces, no sacamos de nuestra mente, de nuestra vida, no sacamos cosas que nos estorban, que nos hacen daño. ¿Listo? Muy bien. Y el tercer término, que es espíritu, es muy significativa, porque el espíritu y la mente, vamos a ver que están muy relacionadas entre sí, muy relacionadas. Vamos a verlo en estas gráficas. Póngale pues cuidado. Muy bien. Ojo pues con estas gráficas. Así es el ser humano. ¿Listo? ¿Qué es la mente en el ser humano? ¿Qué es la mente? ¿O cómo está formado la mente en el ser humano? Espíritu, pensamientos y acciones. ¿Listo? Y ese espíritu le corresponde al espíritu. Los pensamientos tienen que ver con el corazón. Y las acciones tienen que ver con el alma. Esa es la relación de cada uno, ¿sí? Con espíritu, corazón y alma. Así es nuestra mente. Espíritu, pensamientos y acciones. ¿Ok? La mente del no creyente, espíritu humano, pensamientos egocéntricos basados en el yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Listo? Y por ende nuestras acciones todas son egocéntricas, todas. ¿Sí o no? Así éramos nosotros. Teníamos el espíritu humano, los pensamientos eran lo que yo definiera qué iba a hacer en mi vida y cómo hacer en mi vida y en qué forma y cuándo y cómo. ¿Listo?
Y eso me llevaba a que todas mis acciones eran basadas en estos pensamientos. ¿Listo? Eso tiene que ver con la cascada que vimos la semana pasada. Muy bien. Ahora miremos la mente del creyente. Se supone que todos debemos de estar aquí, ¿no? Ojo pues. Entonces la mente del creyente, muy diferente al no creyente, el espíritu no es humano, sino que mora en nosotros el Espíritu de Dios. Y si mora el Espíritu de Dios, nuestros pensamientos deben ser centrados en Dios. Amén. Y por ende, nuestras acciones deben ser centradas en Dios. Así deberíamos ser todos los creyentes. Así deberíamos de ser, para poder decir que somos de un solo ánimo. Y aquí ya dimos el tema del doble ánimo, ¿se acuerdan? Dimos el tema del doble ánimo. Muy bien, así deberíamos de ser nosotros. Pero ¿qué nos encontramos? Que no todos somos así, sino que muchos somos así. Muchos somos así. ¿Listo? Tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Tenemos pensamientos centrados en Dios, pero ahí llega el problema. Ahí llega el problema. Que como no tenemos la mente renovada, entonces nuestras acciones no son el resultado de lo que nosotros tenemos de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aparecen las decisiones y tomamos decisiones incorrectas. Entonces nuestras acciones no son las correctas ni lo que Dios nos está diciendo que tengamos que hacer. Muchos de nosotros estamos aquí, muchos, o unas veces estamos acá y otras veces estamos acá, o muchas veces nos devolvemos para acá, nos devolvemos para el mundial, y cuando damos una vueltecita por el mundial terminamos aquí, con la mente del no creyente, porque nos dejamos moldear a las cosas del mundo, lo que decían Romanos. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que vivir de esa forma, ¿sí? Y no permitir que si nosotros, el Espíritu muere en nosotros, del Espíritu de Dios muere en nosotros, los pensamientos son centrados en Dios, pero nuestras acciones, entonces era lo que decíamos, a lo que se refería la verdad, que esto que yo digo sea acorde con lo que yo hago, que esto que yo digo sea acorde. Por eso hablamos del hombre de un solo ánimo y el hombre de doble ánimo. Ejemplo en la palabra, ejemplo. Había un señor llamado David, y entonces habían unas goteras allá donde él vivía. Ahí se montó al techo a organizar las goteras. Cuando miró a la finca de al lado, estaba Betsabé bañándose. ¿Cómo le parece? Y la conocen, ¿sí? ¿Conocen la historia? Muy bien. Entonces él quedó impresionado y llamó a los empleados y le dijeron: ¿quién vive en la finca de al lado? Vive Urías con su esposa. ¿Y quién es ella? Betsabé. No, tráigala, yo la conozco, yo la quiero conocer. Yo soy el vecino. Hasta ahí le llegó el cuento. Porque tuvo relaciones con Betsabé y después se encartó porque Betsabé quedó en embarazo. Entonces quiso solucionar el problema y terminó, con la muerte de Urías por parte de David, porque él no lo hizo con sus manos, pero sí lo pensó, ¿sí? Y nosotros que hemos leído esa historia de David y la vida de David antes de eso, sí, la palabra dice que David era casi que perfecto delante de los ojos de Dios, conforme al corazón de Dios. Que a uno le digan que uno es conforme al corazón de Dios, tremendo, es una responsabilidad muy grande. ¿Cómo sería la vida de ese hombre? ¿Cómo sería la vida de ese hombre que era conforme al corazón de Dios? Pero eso le llegó. Vea David, el Espíritu de Dios, todo lo hacía conforme al corazón de Dios, pero tomó una decisión en su vida y actuó no como Dios le dijo que tenía que actuar. Perdió el año. ¿Y sabe qué es lo peor? Perdió la credibilidad.
porque a la gente del pueblo no le creía cuando él habla de Dios. Yo estoy ahí. ¿Quién está ahí? Tremendo, tremendo lo de David, ¿sí o no? Vea, mente de creyente, el Espíritu de Dios moraba en él, todo lo que él decía y hablaba, pero cuando tomó una mala decisión en su vida, lo que hizo fue en su humanidad, ya hasta ahí perdió. Y eso lo dice en Santiago 1, 14, 15, ¿sí? Si lo llevamos a lo que vivió David, dice que sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, con su deseo malo, ¿sí? Y esos deseos malos son fuertes, eso no es suave, eso no es que David lo pensó y estuvo 3 meses mirándola otra vez, no, eso fue ahí mismo, ¿sí? Es un deseo fuerte que es atraído, y esos deseos, ¿sabe cuál es el problema? Nos seducen. Los deseos malos nos seducen, nos engañan, nos pintan las cosas de una forma y mentiras que son de otra. Nos dejamos llevar por ese deseo. Entonces, la concupiscencia o ese deseo, después de que ha concebido, ha hecho lo que hizo mal, da a luz el pecado. ¿Sí? Y ya, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, separación de Dios. Que eso es lo que pasa con el pecado. Separación de Dios. Vea tan bonito el ejemplo de David con esta imagen, que es la que muchos cristianos vivimos posiblemente cada día, ¿sí? ¿Y qué pasó con él? La gente ya le perdió credibilidad. La gente no veía más a Dios en la vida de David. Y eso nos pasa muchas veces. Cuando damos un paseíto, salimos de vacaciones y cuando volvemos, hemos retrocedido. Muy bien. Ahora, renovación de la mente. ¿Qué es la renovación de la mente? Y eso lo vimos la semana pasada en Romanos 12:2, ¿sí? Dice que nosotros debemos ser transformados a la imagen de Dios, ¿sí? Y leímos la cita de Génesis, cuando Dios nos formó a su imagen y semejanza, ¿sí? Entonces debemos ser transformados a la imagen de Dios, ojo, por la renovación de nuestra mente. O sea que tenemos que quitar todo aquello que tenemos en ese cuarto oscuro, en ese baúl, destaparlo, ¿sí? Para poder nosotros tomarnos y colocarnos en la mente de Cristo. Necesitamos a ver cómo hacemos eso, porque eso suena muy fácil. Eso suena muy fácil y no es tan fácil. Muy bien. Y Efesios 4, 22, 24 dice que debemos despojarnos en cuanto a la pasada manera de vivir. Debemos despojarnos de cómo vivíamos anteriormente, ¿sí? Efesios 4, 22, 24. Entonces debemos despojarnos a la pasada manera de vivir, o sea, lo que hacíamos, nuestra conducta, ¿sí? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y debemos ser renovados en nuestro espíritu. Debemos ser renovados en nuestro espíritu. Este espíritu humano debe salir de nuestras vidas, debe ser renovado para que tengamos y more en nosotros el Espíritu de Dios. Eso es lo que quiere decir Romanos 12:2. Eso es lo que quiere decir renovados, cambiados, transformados por lo que hacíamos antes y pensábamos antes, ¿sí? Y colocar la mente de Cristo. Es morir al viejo hombre. Entonces la mente renovada, cuando hablamos de mente renovada es porque han pasado dos cosas en la mente renovada. Primero, que todo pecado se ha quitado, porque si no se ha quitado no tenemos la mente renovada. Amén. Entonces se ha quitado todo pecado, todo pensamiento, toda emoción y todo deseo que no viene de la fe, ya debe haber sido quitado de nuestra mente. ¿Listo? Ese es el primer punto para decir que hay una mente renovada. Y el segundo punto es que nos hemos puesto la mente de Cristo. Esos son 2 puntos para decir, mi mente ha sido renovada. Pues la mía todavía no. Me falta mucho. Que yo pueda decir que ya saqué todo lo que saqué de allá y que ya lo que mora en mí es la mente de Cristo. Ojalá. Pero creo que me falta mucho. Creo que tengo más de un baúl. Yo
Yo saqué uno nomás y mentiras que tengo otros por ahí escondidos. Y grandes. Y con mucha cosa que no sirve. Con mucha basura que no permite el fluir del Espíritu Santo en mi vida. Eso es lo que hace esa basura en mi mente. Eso es lo que hace que tengamos en ese lugar oculto, allá secreto, todo eso, que no permita que el fluir del Espíritu Santo fluya en mí y que yo pueda mostrar realmente lo que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. Que yo pueda mostrar el fruto del Espíritu Santo en mi vida. No lo he podido hacer. ¿Por qué? Porque todavía tengo una cantidad de cosas allá que no he podido sacar. Pero para eso estamos acá, ¿sí o no? Para eso estamos. Muy bien. Porque renovar nuestra mente no es solamente cambiar nuestros pensamientos. Ay, yo ya cambié los pensamientos, entonces ya estoy renovado. No. Usted tiene que sacarlos y permitir que la mente de Cristo venga a morar en usted, para poder decir que yo soy renovado. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cogemos una lista y decimos, a ver, le damos los mandamientos. Matar, no, yo no mato, estoy muy bien. Robar, no, yo no robo. Yo era mentiroso, ya no digo mentiras, ahí también. Le vamos chuleando una listica y ya decimos que estamos renovados. No, eso no es con esa listica, eso no es tan sencillo. Eso sería muy fácil. Muy fácil sería y no es tan fácil. Eso va mucho más allá, es mucho más profundo. No es tan elemental ni tan sencillo como uno de pronto lo dice acá. ¿Sí? Entonces no sacar una lista y decir, a ver, yo cumplo con esta lista de chequeo, bueno, aquí estoy un poquitico, pongamos una X chiquitica, que no se vea mucho. ¿Sí? No, eso no es tan sencillo. Amén. Entonces, nosotros necesitamos primero quitarnos esos pensamientos nuestros, quitárnoslos, quitar ese egocentrismo que veíamos ahí en las figuras de ahora, que todo yo, primero yo, segundo yo, los mejores zapatos son los míos, yo soy el más inteligente, yo soy el más piloso, yo soy el que mejor hago esto, yo soy el que siempre toma la decisión, siempre yo. Y nuestra vida siempre, así nosotros le digamos que no, gira alrededor de nosotros, pero nosotros somos los primeros que mostramos todo lo que hacemos. Tenemos ese gran problema, que nuestro pensamiento todavía sigue siendo un poco egocentrista en muchas cosas. Entonces, primero debo quitarme ese pensamiento. ¿Y cómo me lo quito? Primero, debo confesarlo. Entonces, yo allá sentadito con el Señor, tengo que decirle, Señor, a ver, sí, yo no le quiero contar a toda la gente, pero yo solamente te lo voy a contar a ti, Señor. Sí, yo soy egocentrista, Señor, porque yo me quiero la mejor. Me quiero la mejor. Que todo lo que yo hago es lo mejor. Que lo que yo compro es lo mejor. Que lo que yo estudié fue lo mejor. Que yo soy el mejor empleado. Que yo soy el mejor compañero. Que yo soy el mejor esposo. Que soy el mejor hermano. Que soy el mejor tío. Siempre nosotros. Entonces, primero, confesarle al Señor. Segundo, arrepentirnos de todo eso que hemos hecho con nuestro yo. ¿Sí? Y tercero, dárselo a Dios. Entréguele eso a Dios. Porque hacemos las cosas a medias, lo confesamos. Por ahí después lo confesamos y nos arrepentimos. Y ya nos arrepentimos, Señor, yo me arrepiento de todo eso que yo hice en la vida pasada, Señor. Todo lo que yo hice, Señor, de lo que me acuerdo, de lo que no me acuerdo, Señor, te lo entrego. Y ya, no es así. Debemos confesarlo, debemos arrepentirnos y dárselos a Dios. Y cuando eso ocurra, ya sí Dios va a encontrar una mente dispuesta para recibir la mente de Él en nuestras vidas. Amén. Muy bien. ¿Por qué es importante la renovación? 2:21 al 22. Efesios 4. Efesios 4, del 22 al 24. Muy bien. 4. Ese fue el problema de la secretaria, porque en el texto mío está muy bien. Ok. ¿Por qué es tan importante la renovación de la mente a pesar de todo lo que hemos dicho? ¿Por qué es tan importante? Hay muchas razones. Hay muchas razones que nos llevan a que la renovación de nuestra mente sea importante para nosotros y para nuestra vida cristiana. ¿Sí? Primer punto. Porque Dios quiere que tengamos su punto de vista, su perspectiva, no la nuestra. Ese es el primer punto.
que cada situación en la que nosotros nos encontremos sea Dios actuando a través de nosotros, porque ha tenido control de nuestra mente, porque ha renovado nuestra mente. Que todo lo que nosotros digamos, que todo lo que nosotros hagamos sea acorde, y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Que tengamos su punto de vista, que nosotros pensemos como Él pensaría y que hagamos como Él pensaríamos que Él lo va a hacer. Entonces, ese es el primer punto, ¿sí? Es muy importante. Entonces, nosotros tenemos un gran problema con nuestra personalidad cuando alguien dice algo de nosotros o alguien piensa algo malo de nosotros. Hasta ahí se nos acabó el mundo, se nos acabó todo, porque hay personas que aún ni siendo cristianos nos dicen muchas verdades que nosotros no queremos aceptar. Eso sí que es duro, eso nos toca las fibras de nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos dos problemas en nuestro corazón. Uno, el orgullo. Hay gente que dice: yo no soy orgulloso. Mentiras. Todos tenemos algo de orgullo en nuestro corazón, todos. Y hay otro temita que suena durito, pero el término amargura. No, yo no soy amargo. Mentiras. Todos tenemos amargura en nuestro corazón, porque cuando una persona dice algo de nosotros y eso nos entra hasta lo más profundo y nos duele, y como usted no le echa cremita a eso para curarlo, se va volviendo más grande como una herida, y usted no la cura, se va volviendo más grande. Tenemos amargura en nuestro corazón. Puede que a otros se les vea más que a otros, pero tenemos. Puede que aún en los sitios allá escondidos tengamos amargura y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Amén. Entonces, por eso es importante. Por eso es importante. A ver, José, la vida de José, ¿sí? ¿Acuerdan de la vida de José? José era el hijo menor de Jacob, el hijo amado de Jacob, ¿sí? Pero cuando José era joven cometió un gran error que afortunadamente lo cometió, porque si no su vida no hubiera sido todo lo que fue. Y el error fue que le contó a sus hermanos un sueño. El errorcito de José, les contó un sueño donde él decía que ellos se estaban inclinando delante de él y ellos eran celosos. Y el orgullo y el celo, muchachos, tienen un gran problema en nuestras vidas, ¿sí? ¿Sabe qué produce el orgullo y el celo en nuestro corazón? Envidia. Y de eso también tenemos ahí guardado. Envidia. Porque el que es orgulloso es envidioso. Eso no está desligado. Entonces, los hermanos que eran celosos, o sea, que le tenían envidia porque era el predilecto del papá, ¿qué hicieron? Lo amarraron, lo tiraron para un hueco y se los vendieron a unos mercaderes, a unos madianitas que pasaban por ahí. Y este hombre fue a parar a Egipto. Estos se los vendieron a Potifar, ¿sí o no? Que era un fuerte del ejército del faraón. Potifar se lo llevó para la casa. La mujer de Potifar lo estaba seduciendo y él no quiso. Y por no querer, también era el falso testimonio y para la cárcel. Imagínense. Entonces, primero los hermanos, ¿no? Segundo, la esposa de Potifar fue a la cárcel. Y en la cárcel conoció al panadero y era el copero del faraón que estaba en la cárcel, va paseando seguramente. Y entonces él le interpretó un sueño en la cárcel. Al copero. Y entonces se hicieron muy buenos amigos. Y el copero le dijo que cuando él saliera de la cárcel le iba a ayudar. Mentiras, nunca le ayudó. Salió de la cárcel y se olvidó de él. Entonces, los hermanos, la mujer de Potifar y ahora el copero que lo engañó. Imagínense que cuando José fue vendido tenía 17 años. ¿Sí? Y cuando él salió de la cárcel tenía más de 30. Habían pasado más de 13 años en la cárcel. Por culpa de los hermanos. Menos mal. Qué hermanitos. Oiga, ¿qué pensaría José 13 años metido en la cárcel? ¿Qué pensaría?
¿Cómo estaría ese corazón? ¿Cómo estaría ese lugar secreto, esa baúl allá? ¿Cómo estaría? ¿Cómo estaríamos nosotros? Si dicen algo de nosotros y a nosotros se nos acaba el mundo, ¿sí? Y empiezan a hacer ese sentimiento de desamor por una persona, porque así empiezan los sentimientos, desamor. Lo que era amor ya no es amor, pasa a ser desamor. Y después cuando uno esa persona, uy, es que usted no sabe lo que yo siento cuando veo a Julián. No le pare bolas, no, usted no sabe lo que yo siento. Y así, hasta que eso ahí se va pudriendo. ¿Te acuerdas del ejemplo de la nevera? Eso se va pudriendo allá adentro. Listo. Pero somos orgullosos, porque ese día me puse mi mejor traje, mis mejores zapatos, pero por dentro estoy. Muy bien. ¿Cómo estaría José con todo lo que le pasó? Y sin embargo, todo el mundo veía a José y sabía que tenía algo especial, porque él no hablaba sino de Dios nomás. Todo lo que salía de sus labios era para bendecir a otros, para enseñar a otros, para levantar a otros. Entonces todo el mundo decía: José, Dios está con él. Hasta el faraón lo sabía. ¿O usted cree que el faraón lo contrató? Porque le dijo un sueño. Porque él tuvo revelación de que ese era un hombre de Dios y que él le iba a organizar toda esa nación. Y eso fue lo que hizo. Imagínense, un inconverso. Todo lo que Dios le dio, pero solamente para exaltar el nombre de José, no el del faraón. No el del faraón. El faraón fue utilizado ahí. Amén. Entonces, para saber que en Génesis 50:20, cuando José se reunió con sus hermanos, les dijo: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. O sea, eso que ellos le iban a hacer por mal, Dios utilizó todo lo que le pasó a José para exaltarlo. Tremendo. Nunca se dejó contaminar por todo lo que le pasó. Nunca guardó nada allá en ese baúl, como hacemos nosotros, sino que él, todo lo que iba pasando, se lo iba entregando a Dios. Entonces no dejaba que se le acumulara nada allá en la parte de atrás, sino que todo se lo iba entregando al Señor. A nosotros ahora nos dicen cualquier cosita y ahí se nos acabó la vida. Nos deprimimos. ¿Cómo le parece a usted? Me gustaría saber qué piensa Dios de la depresión. Muy bien, vamos claros hasta ahí, ¿no? Dice en Romanos 8:28 que Dios va a usar todas las cosas de nuestra vida, ojo, todas las cosas de nuestra vida, todo lo que nos pase, para bien y para sus propósitos eternos. Entonces, aún lo malo que nos pase, tenemos que decirle: Señor, ¿tienes algún propósito con esto que me está pasando? Así sea malo, tienes un propósito. Y ese propósito va a ser un propósito eterno. Eterno. Muy bien. Si has tenido dificultades económicas, si te has caído una vez, dos, tres, cuatro y te has vuelto a levantar, no te preocupes, que eso tiene un propósito. Dile: Señor, ¿cuál es el propósito? Porque solamente le preguntamos al Señor cuando nos pasan cosas buenas, ¿cuál es el propósito de lo bueno que nos pase? No, preguntémonos cuando nos pasan las cosas que no queremos que nos pasen, porque realmente ahí sí hay un propósito. Puede que en muchas cosas buenas que nos pase, Dios no tenga ninguno, pero en lo que nos pase, que Dios nos haga crecer. Y como nosotros los seres humanos somos así, no te montes ahí porque te caes. No te montes hasta que uno termina cayéndose. Uno aprende así, a los golpes. Qué triste, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, ¿qué no quiere Satanás? A que nuestra mente sea renovada. Eso sí, mejor dicho, por eso hay una guerra todos los días entre lo que Dios quiere y lo que quiere Satanás, y yo estoy en la mitad. Yo soy el que decido para dónde cojo. Yo soy el que decido. Porque esto no es tan fácil, que Dios tiene cosas para mí, sí las tiene, pero ahí está el enemigo también, dándonos garrote. Amén. Muy bien, él se deleita cuando nosotros somos esclavos de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros temores, de las heridas, y hace que esa herida nunca cicatrice, porque Él se va a deleitar en eso. Amén. Muy bien. En la palabra, Dios utiliza mucho el águila, ¿sí o no?
utiliza mucho el águila. Y uno dirá, ¿por qué el Señor utiliza o nos da tantas enseñanzas con el águila? ¿Sí? Y Él utiliza mucho como con un proceso de renovación con el águila. Y en el Salmo 103:5 dice que rejuvenezcas como el águila. Rejuvenecer es como cambie, renuévese como lo hace el águila, ¿sí? Porque Dios nos creó con ese propósito como el águila, que nosotros nos estemos renovando permanentemente. Y el águila tiene ese proceso de renovación en su vida. Varias etapas de renovación en su vida. El Señor quiere que nosotros seamos como ese águila. Amén. Para que nosotros realmente podamos tener esa imagen original o ese carácter original que Dios puso en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, el águila tiene otra cosa importante. Y es que el águila, yo no sé a cuántos kilómetros puede ver el ratoncito que va por la manga y ya lo vio. ¿Cómo le parece esa mira telescópica que tiene el águila? Por algo el Señor también nos compara como el águila, porque Él quiere que nosotros veamos las cosas desde otro punto de vista. Y Él quiere que nosotros tengamos discernimiento, que veamos las cosas que no ve la gente del mundo. ¿Sí? Por eso la fe, que es que lo que no hay, yo creo que hay. La convicción de lo que no veo, pero eso que va a estar ahí. Por eso tenemos que tener esa mirada como la del águila. Y eso es discernimiento. Esa mirada para nosotros es discernimiento. Mirar con los ojos de la fe, decimos. Mirar con los ojos de la fe. Como si las cosas fueran. Amén. Por eso Él nos compara tanto con el águila. Muy bien. Entonces tenemos que discernir no con el ojo natural, sino con el ojo espiritual. Y eso es algo extraordinario, porque lo ordinario lo vemos nosotros. Nosotros tenemos que ir más allá, más allá. Amén. Muy bien. Vea quien dirija nuestros pensamientos, dirigirá nuestras vidas. ¿Quién dirige tus pensamientos? Piense un minuto ahí, usted un minutico, piense usted. Solito, no le cuente al vecino, tranquilo, no le cuente. Piense quién dirige sus pensamientos. Lo que hiciste ayer, quién dirigió esos pensamientos. La semana pasada, o hace cuántos años, quién dirigirá mis pensamientos. Piénselo usted ahí solito. A ver si tenemos o no tenemos la razón que realmente quien dirija nuestros pensamientos va a dirigir nuestras vidas. ¿Sí? Si el enemigo puede influir en nuestro pensamiento, ¿cuántos años llevamos caminando con el enemigo al lado que está manejando nuestros pensamientos? ¿Sí? O el día lunes, miércoles y viernes camino con fulano, y el jueves y los martes y los sábados camino con... ¿Qué estamos haciendo? Y eso sería doble ánimo. ¿Sí? Unos días camino con el Señor y otros días camino en el mundo. ¿Sí? Que es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Es quien dirija nuestros pensamientos va a dirigir nuestras vidas. Y en 1 Corintios 2:16, que creo que está aquí, ¿sí? Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente de Cristo? ¿Sí? ¿Quién lo instruirá? ¿Quién le enseñará a Jesús? ¿Quién? Dice. Y después dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso dice en Corintios. Mas nosotros tendremos la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene que dirigir mi vida? ¿Quién? ¿Sí? Y la semana pasada leíamos el Salmo 19:12. La semana pasada leíamos el Salmo 19:12. ¿Sí? Donde dice de esos sitios ocultos, donde dice que no se convertirán esos sitios ocultos en mi fortaleza. En el Salmo 19:12, que lo leímos la semana pasada, donde hablaba de esos sitios ocultos, ¿sí?
y que nosotros, esas cosas que tenemos ocultas, no se enseñorean de mi vida, no se vuelven mi Señor ni mi amo en mi actuar, ¿sí? Entonces, solamente una mente renovada, una mente en Cristo, puede tener cabida en mi corazón y en mi vida. No podemos permitirnos que el enemigo tome control de nuestra mente, porque así va a ser nuestro actuar. Amén. No podemos permitir que nos pase lo que le pasó al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, y que como uno dice que nunca voy a caer, vea, un hombre conforme al corazón de Dios, como cayó tan fácilmente por un deseo, por un mal deseo en su corazón. Amén. Ahora, nosotros no nos podemos enfocar en lo que hacemos malo. O sea, yo no puedo enfocarme en nuestras acciones incorrectas. Yo me tengo que enfocar es en mi pensamiento incorrecto, que es lo que voy a cambiar, porque el actuar es el resultado de lo que yo pienso. Entonces no nos enfoquemos, ay, yo no volveré a hacer esto, ay, yo esto no lo voy a volver a hacer. No se enfoque en eso, enfóquese en su pensamiento, que es lo que necesita modificar para que no lo vuelva a hacer. ¿Listo? Por eso es que seguimos repitiendo, volvemos y repetimos lo mismo, como el perro que vuelve y se revuelca en el vómito. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque queremos es cambiar lo que yo hago, y no necesito cambiar lo que yo hago, necesito cambiar lo que yo pienso, para que lo que yo haga esté acorde con lo que yo estoy pensando. Amén. Muy bien. Vean este otro. Ay, santo Dios, eso sí que me dio garrote. Si no cambio de mente, pues no cambio de vida. ¿Cómo voy a decir que voy a cambiar de vida si la mente sigue igual? Si no he renovado mi mente, ¿sí? Si no hay un cambio de vida, no habrá cambio de mente, perdón, no habrá cambio de vida. Si le permitimos a Dios que exponga, o sea, que saque a la luz todo lo que yo tengo allá escondido, listo, que nos quite de raíz y cambie nuestra forma vieja de pensamiento, podemos estar seguros que después de eso viviremos una vida transformada, un pensamiento renovado. Pero si ni siquiera le decimos a Dios que, Señor, tenga las llaves para que ahora sea que tengo escondido, la llave la tenemos guardada, la botamos, ¿sí? Entonces, si no cambio de mente, no cambio de vida. Por eso no se enfrasque en cambiar lo que hace, no, cambie lo que está en su mente, que es lo que dirige nuestro actuar. Amén. Ahora, hay otra, la cuarta, que es para poder discernir lo verdadero de lo falso. Eso es muy importante. Por eso tenemos que tener el ojo espiritual como el águila, ¿sí? Aparte de que Cristo renueva nuestro pensamiento, también nos da el discernimiento y la sabiduría que necesitamos para nosotros caminar, para nosotros andar. Es el que nos muestra el camino. Y la palabra es muy clara: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y esa definición de Cristo es lo que nos da toda esta temática. Yo soy el camino. Él nos da el discernimiento para saber cuál es el camino que Él nos da. Yo soy la verdad, porque Cristo todo lo que decía era lo que hacía. Así debemos de ser nosotros. Amén. Entonces tenemos que discernir lo verdadero de lo falso, porque nosotros tenemos que tener claridad. ¿Cuándo Dios nos habla? ¿Sí? ¿Cuándo nos habla el enemigo? ¿Y cuándo me hablo yo mismo? Imagínense. Tenemos que tener ese discernimiento. Cuando lo que escuchamos, cuando es de Dios, y cuando no es de Dios y es del enemigo, o cuando soy yo. Ahí entra un tercero, porque siempre hemos dicho que el diablo y Dios. ¿Y yo qué? Yo también entro ahí. Quiero escuchar lo que yo quiero escuchar, y yo mismo me hablo. ¿Cómo le parece? Yo mismo me hablo lo que yo quiero escuchar, ¿sí? Entonces usted va y lee en la palabra, y como no tiene discernimiento, no me quedó muy claro, Dios lo que me quiso decir fue esto. No tengo discernimiento. Amén. Entonces, para poder discernir lo verdadero de lo falso, tengo que tener una renovación de mi mente. Amén.
Y hay una cita, hay dos citas que tienen que ver con lo que decíamos ahora en la enseñanza que dio Luisita. Dice 2 Corintios 11, del 13 al 15. Y hay una advertencia para nuestras vidas. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y esto no es raro, porque el mismo Satanás se disfrazó como ángel de luz, ¿sí? Así que no es raro que los ministros de Cristo también se disfracen. Y lo mismo dice Marcos 13:22, que en los tiempos finales se levantarán falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar aún a los escogidos. Que si no tenemos claridad vamos a ser engañados. Vamos a ver a gente haciendo milagros y prodigios y entonces decimos, uy, eso es sobrenatural. Entonces si es sobrenatural es de Dios y salimos corriendo desde atrás porque no tenemos discernimiento. Amén. Entonces tenemos que tener discernimiento de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y en Isaías 11:3-4 nos da la respuesta. Dice, no debemos juzgar o discernir por la vista de nuestros propios ojos o lo que oigan nuestros oídos, sino que debemos juzgar por el discernimiento justo de Cristo. Vea la importancia del discernimiento en relación con la mente renovada. Muy bien. Y en el Salmo 32:8 dice, te haré entender. Eso es para nosotros. Luz Dari, te haré entender, te dice el Señor, y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Cómo le parece? Si eso no para nosotros esa palabra. Te haré entender. Tiene que ver con entendimiento. ¿Sí? Te enseñaré el camino en que debes andar. Salmo 32:8. Sobre ti fijaré mis ojos. Ay, madre, sobre mí que los fije. Sí. Muy bien. Marixa, copia esto, Marixa, que yo sé que a usted le gustan esas perlitas. Si me das tus pensamientos, dice el Señor, yo te daré mi vida. Por eso tenemos que saber de dónde vienen los pensamientos. Si es la voz de Dios, si es la voz de Satanás o es nuestra voz. Si me das tus pensamientos, yo te daré mi vida. Y la cita bíblica es 2 Corintios 10:5, donde habla sobre los pensamientos. Si esos pensamientos son la revelación de la voz de Dios, la voz del diablo o es mi voz. Amén. 2 Corintios 10:5. Muy bien. Ya con ese discernimiento, o vemos las ovejitas, o vemos a los lobos. ¿Sí? Muy bien. La batalla de la mente. Ya que todo esto se da en la mente. Hay una batalla en la mente, ¿sí? Una batalla diaria, permanente. Porque cada uno quiere controlar nuestras vidas. Dios quiere que nosotros vivamos lo que Él nos está enseñando, pero el enemigo está ahí dando guerra. ¿Listo? Dios nos quiere libres, el enemigo nos quiere esclavos, ¿sí? De sus pensamientos. Dice, por consecuencia, nuestros esfuerzos por cambiar no deberían estar enfocados en nuestras acciones incorrectas, sino en nuestro pensamiento incorrecto. La tarea de nosotros no es encontrar la verdad. ¿Cómo así? No, esa no es la tarea de nosotros. La tarea de nosotros es vivir la verdad. No es encontrarla, es vivirla. Es vivir la verdad. ¿Sí? Porque si no, entonces, ¿de qué vale todo eso que enseñamos aquí? ¿De qué vale todo lo que está en la palabra? No tiene ningún sentido. Si yo no la vivo. Si yo no la vivo. Entonces, ¿para qué los principios de Dios? Si yo no los pongo por obra, ¿para qué? ¿Para qué me sé todos los textos bíblicos? De la A a la Z, de Génesis a Apocalipsis. ¿Para qué? Si no los pongo por obra, no los practico. ¿Para qué? Palabra muerta. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Que esos principios, si los pongo por obra, mi vida va a ser cambiada. Si no, mi vida no es cambiada. Entonces, como yo personalmente, muchas cosas de mi vida no han sido cambiadas, quiere decir que esos principios de Dios no han sido efectivos en mi vida, porque mi mente no ha sido renovada.
Lo que Dios nos enseña son principios. Y los principios de Dios son para transformar nuestras vidas. Si mi vida no ha sido transformada, muy grave. ¿Qué hago leyendo la palabra todos los días y yendo a los discipulados los miércoles? ¿Qué hago? Si mi vida no ha sido transformada. Y los principios de Dios tienen que ser para transformar vidas. Por eso ese cuentico de que la predicación es muy chévere. No, ninguna chévere. Esa predicación tiene que transformar mi vida. Y cuando esa predicación transforme mi vida, yo sí digo, uy, tremenda predicación, tremenda la de hace 3 meses, tremenda, porque ya renuncié a esto, a esto, a esto, y Dios está hablando a través de mí. Eso no puede ser que la predicación es muy bonita, no, qué bonita, qué bonita. La predicación tiene que transformar mi vida, para que uno salga de aquí y diga, pues madre, no, yo voy a volver a leer en mi casa, porque hay cosas que tengo que renunciar. Y yo mismo diga, sí, hay cosas a las que tengo que morir. Amén. Muy bien. Vamos a ver unos punticos muy importantes, porque vea que hemos hablado de todo esto muy bonito, pero ¿cómo renuevo yo mi mente? Porque yo, si me quedo aquí les digo, muchachos, ¿sí? Claro, bueno, hasta luego. No, ¿qué tengo que hacer para renovar mi mente? ¿Qué tengo que hacer para renovar mi mente? Amén. Entonces dice en Romanos 12:1, que era un texto que teníamos ahí como base, habla de sacrificios vivos, ¿sí? Entonces vamos a ver que todos estos 5 punticos tienen que ver con la parte actitudinal que yo tenga, actitudinal. Entonces, en sacrificios vivos debo tener una actitud de estar dispuesto, de presentarle a Dios, ¿sí?, como sacrificio vivo, que camine por nosotros, que no soy yo caminando, sino que Él camine por mí. Debo renunciar, debo morir a mi yo totalmente. Eso es un sacrificio vivo, para que Cristo pueda vivir en mí. Lo que decíamos, si la semilla cae y no muere, no puedo dar fruto. ¿Qué quiere decir eso? Que mi vida debe morir para que Cristo que vive en mí pueda dar fruto. Yo pueda dar fruto, pero si no muero, no voy a dar fruto. Sacrificios vivos, ¿sí? Eso está en Romanos 12:1. Debemos ser sacrificios vivos. Tengo que bajarme de ese altar que yo mismo me construí, me monté, yo solito. Yo mismo lo construí y yo me monté por mi orgullo. Amén. No sea que de pronto le den un martillazo ahí, caiga uno y se dé un golpe ahí. Entonces tengo que bajarme de ahí. Tengo que bajarme de ese pedestal donde yo mismo me subí. Y como me vanaglorio de todo lo que soy ante los demás, entonces todos los demás me miran allá arriba en ese. No. Tenemos que bajarnos de ahí. Sacrificio vivo. Tengo que morir. ¿Sí? Muy bien. Dice el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios. Eso lo dimos la vez pasada también. Examíname de arriba abajo. ¿Sí? Y conoce mi corazón. ¿Y qué decíamos que había ahora en el corazón allí cuando miramos las gráficas? ¿Qué había en relación con el corazón? Los pensamientos, ¿sí o no? Entonces, examina mis pensamientos, Señor. Examina mi corazón. Pruébame. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos, dice. Y mira si en mí hay camino de perversidad y sáqueme de ahí y cámbiame por el camino que tú quieres que yo camine. Eso dice el Salmo 139, 23, 24. Examine mi corazón y mis pensamientos. 139, 23, 24. Muy bien. ¿Y sabe por qué se hace eso? Solamente por fe. Solamente por fe. Es que nosotros podemos ir haciendo esto en nuestra vida. Por fe no más. Solamente por fe. Muy bien. Negándonos a nosotros mismos. Esa es la parte más dolorosa. Que nosotros nos neguemos a muchas cosas que tenemos en nuestras vidas. Eso sí es doloroso. Negarnos totalmente. Uy, santo Dios, ojalá. Eso tiene que ver con mi parte interna, con mi ser interno. ¿Sí? Muy duro renunciar a todas las cosas que nosotros tenemos ya como arraigadas en nuestra vida. Y son muchas cosas, muchas.
no solamente en el caminar con Dios, sino muchas cosas de nuestra vida que tienen que ver con nuestra parte laboral, familiar, sentimental, emocional, con lo que usted quiera. Tenemos que renunciar. Entonces, si se pueden conseguir un bloc blanco, bueno, de 100 hojitas puede ser, por lado y lado, y lo parten por la mitad de una raya y empiezan, no nos da para sacar todo lo que tenemos que sacar. Muchas cosas. Nos quedemos lo mejor en todo. Ese egocentrismo nos va a acabar, muchachos. Ese orgullo nos va a acabar. Nos va a acabar. Renunciar no es fácil. Y tenemos que tener una disposición. Porque es que hay gente que dice, no, yo sí quiero cambiar. Sí, quiere o no cambia. No, yo ya lo pensé. Yo deseo en mi corazón volver a tener un encuentro con Cristo. Pero lo deja ahí, solamente lo piensa. No lo lleva al acto. No, yo soy el más pecador, yo. Se queda ahí. No, yo sé que el Señor me habló. El Señor me habló en esa predicación. Esa predicación era para mí y sigue igual. No nos podemos quedar ahí en el amague, como que si quiero y no quiero. Debemos tener una disposición total, ¿sí? Y en Lucas 14:26 dice que no podemos ser discípulos de Dios a menos que estemos dispuestos a. Entonces por allá dice, a dejar a padre y madre, hermanos, tíos, primos, amigos de la iglesia, a todo el mundo, ¿sí? Y renunciar a toda vida, a mi propia vida, tengo que renunciar. Si queremos ser discípulos de Dios, entonces tengo que tener una disposición total. Amén. Muy bien. Y dice Mateo 24:12 que el amor por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se va a ir apagando, va a ir menguando por la maldad. Se va a ir acabando el amor. Qué triste, ¿sí o no? Muy bien. Levantándonos y haciendo lo que Dios nos dice. Levántese y haga lo que Dios dice. Eso tiene que ver con obediencia. ¿Sí? Y dice en 2 Corintios 8:11 que para como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis para hacer. Entonces, este punto de negándonos a nosotros mismos, ¿sí? Y llevarlo a la obediencia, esto tiene que ver con nuestra parte interna, con lo que yo pienso. Y esta parte tiene que ver con lo que yo hago. 2 Corintios 8:11. Aquí está lo que yo pienso, ¿sí? Y lo que yo hago. Debe ser acorde para poder que andemos en verdad, ¿sí? Entonces, estaba Pedro pescando. Ustedes conocen ese texto. Y no pescaba nada. Y Jesús le dijo, tranquilo, no se preocupe, hermano, eche la red aquí. No, pero yo ya la eché aquí. No, échela aquí 10 centímetros más. Pues, pero échela ahí. Y Pedro dijo, bueno, mas en tu palabra, dijo Pedro, la echaré. Que le reventaban las. Más en tu palabra. Y ya había echado la red ahí 50 veces. ¿Qué hizo? Obedeció. Cuando ya había hecho algo que no le había dado resultado. Amén. Muy bien. Debemos de ser obedientes, dice la palabra, hasta la muerte. Llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Todo pensamiento. No es fácil. Pero eso tiene que ver con que nosotros tenemos que tratar con nuestros pecados. Porque todo lo que tenemos allá oculto no son cosas buenas. Las cosas buenas de nosotros florecen. Lo oculto que tenemos allá en ese lugar secreto que decíamos en la cámara oculta es puro pecado. Ahora esa caneca de pecados, ábrala. Muchachos, no lo haga mañana, hágalo ya. Porque nosotros todos los días llevamos la llave. Ay, pero a esta hora no, yo voy a almorzar, ya vengo. Y dejamos. Y después por la noche vamos. Ay, ese bombillo. Ah, no, mañana. Vamos ahí aplazando. Estamos aplazando sacar todo eso de ahí.
y queremos tener una mente renovada. No, no aplace, no aplace, saque eso de ahí, lleve todo ese pensamiento cautivo a Cristo, porque es que tratar con nuestros pecados nosotros mismos, cuando muchas veces nos gustan, eso es muy difícil. Sáquelos, hermano. Ahora, entregue la llave, entregue la llave, como cuando usted se va a tomar una club social, entregue la llave. Club social, bueno, una club social, entregue la llave. Colombia, bueno. Entregue la llave de esos baúles. ¿Sí? Muy bien. Es que yo como es, no, yo no tomo yo tomo como es club social. Muy bien. Esos pecados no nos van a dejar tener vida. Listo. Muy bien. Y para terminar, 4 pasos esenciales para nosotros saber cómo tratar el pecado. ¿Cómo así? Sí, fundamental para que saquemos eso de ahí, de esos cajones. ¿Listo? Entonces, reconocer. Y esos pecados tienen que ver con el tabernáculo. ¿Cómo le parece a usted? Tienen que ver con las áreas del tabernáculo. Reconozca. ¿Y reconocer qué? Esos pensamientos que son míos egocéntricos. ¿Sí? ¿Y qué hacían los levitas cuando llegaban allá? Se lavaban eso lo explicó Marixa, en la ponchera de bronce, y era un espejo, ¿sí o no, Marixa? Que estaba recubierta de los espejos y entonces, ¿qué veía uno ahí? El rostro de uno, lavándose uno el rostro ahí, ¿sí o no? Eso lo explicó Marixa, ¿te acuerdas? Lavándonos nosotros ahí, mirándonos nosotros ahí, y santo Dios. Entonces, reconozca esos pensamientos que tenemos que son egocéntricos, ¿sí? Todas esas emociones, todos esos deseos negativos, ¿sí? Y hay que decirle al Señor que saque todo eso y lo exponga la verdad, que la verdad siempre va a salir a flote, muchachos, no crean. Y eso lo ve uno cuando ve hombres de Dios y de pronto salen por allá como a los 4 o 5 años una cosa, ay, pero qué unción tenía este hombre, y cómo así que él era, ¿sí o no? Entonces reconozca esos pensamientos egocéntricos y dígale a Dios que saque eso a la luz, que lo saque. Usted no siga escondiendo lo que Dios ya sabe, muchachos, no siga escondiendo lo que Dios ya sabe, ¿sí? Y qué mejor que nos demos cuenta ya y no después, cuando hemos engañado a todo el mundo. Eso es clave, que el Señor exponga esos pensamientos egocéntricos. Ahora, ¿cuándo hace eso usted? No lo haga aquí, no se preocupen. Yo no voy a pasar el micrófono a nadie aquí para que, no, usted solito allá con Dios. Listo. ¿Sabe cuál es el primer problema? Que es que usted se sienta solo. No, hermano, ponga la otra silla. Diga al Señor, está la silla tuya, y empiece a sacar todo eso ahí. ¿Sí? Para que todos esos pecados se puedan exponer y nosotros podamos ser limpios, ¿sí? Y podamos ser sanos de todo eso ahí que nos está pudriendo el corazón, ¿sí? Y eso lo dice, oiga, Isaías 3:24 dice: y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá una hediondez, mal olor de nuestros pecados. No huele bueno, como la neverita que la abríamos, tenemos que volver a cerrar, ¿sí o no? Muy bien, entonces es crucial estar limpios para responder de la forma en que Dios le gusta. O sea, necesitamos estar limpios para que cuando usted le dé consejería a una persona, usted esté limpio y no la contamine. ¿Listo? Porque eso es como el que llega al hospital, está con tos, todo el mundo aislamiento. Ay, si nos aislamos y nos cuidamos. No, si no estamos limpios, no se le ocurre ir a dar consejería, porque usted termina contaminando y ensuciando a la otra persona. ¿Sí o no? Entonces cuidémonos de quién nos da la consejería. Mejor pase a la palabra, para que no termine ahí con el problema suyo y untado el del otro. Muy bien, es muy importante entonces reconocer esos pecados y que sean todos,
porque hay emociones que deben ser reales, que tenemos que entregar. No escondamos nada, saquemos todo. Igual Dios sabe todo lo que hay ahí. Y es esperando y nos dice, hey, y aquello que, ese paquetico que, no, ese todavía no. Ese de último. Saca ese paquete. No queremos. ¿Sí o no? Él nos codea todo el día. Muy bien. Confesarlo. Ahora, no, perdón. Hay 3 opciones que tenemos con los pensamientos para reconocerlos. ¿Qué? Los pensamientos, yo vengo y se los cuento a la mamá. ¿Sí? Se los puedo venir a contar a la mamá. Listo. Podemos guardarlas allá en ese baúl oscuro o se las puedo entregar a Dios. Usted verá qué hace con sus pensamientos. Se los comparto al señor de la tienda mientras me tomo el tinto con unas galletas Club Social y o se los entrego a Dios o me quedo con ellos guardados. Mire a ver qué hace con los pensamientos. Pues tenemos esas 3 opciones. Usted verá cuál escoge. Confesarlo es que no es solamente pensarlo, confiéselo y arrepiéntase. Lo que decíamos al comienzo, confiéselo y arrepiéntase. ¿Sí? Que para eso está el Espíritu Santo de Dios. Hay que confesarlo. Y dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Listo. Ahora viene la otra parte con confesarlo. Eso sí que nos duele, muchachos. Perdonar a otros. En la parte de confesión. No tenemos todavía la fortaleza, la madurez espiritual para ponernos a pensar en estos momentos, ¿yo a quién le tengo que pedir perdón? Piense usted ahí. Otro blog, necesitamos otro blog de 100 para anotar ahí a quién le tenemos que pedir perdón. Porque no es solamente confesar los míos delante de Dios, sino que he tenido dificultades con personas y eso lo tengo guardado allá en esos baúles. Y si sacamos nombres, eso empiezan a salir una cantidad de nombres que nosotros ni nos acordábamos. ¿Sí? Entonces, perdonar a otros tiene que ver con ese confesar. ¿Sí? Y ese perdón tiene 2 partes: nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás. Entonces, primero con Dios confesarle y segundo, ir donde aquella persona que sabemos que tenemos una carga y decirle, no, perdóneme. Ahora, si la persona viene y me busca, muy bueno. Y si no me busca, también dígale, Señor, yo te pido que me perdones porque yo ofendí a Julano, Piña, Perano, de Sultano, de Perengano, y voltea la hoja y sigue, y tiene una cantidad de nombres ahí. Saquemos eso también. Saquemos eso. Porque si usted no perdona al otro, ¿cómo en esta parte de confesarlo va a pretender que Dios lo perdone? No, perdone al otro también. Y eso lo dice la palabra, ¿sí o no? En Marcos 11, 25, 26 dice, nos enseña, y cuando estéis orando, perdonad. ¿Eso a qué se refiere? Perdonad a todos aquellos que me dijeron que los zapatos estaban muy feos y con eso tuvimos, ¿sí o no? Para que nuestro corazón hubiera dañado toda la vida. Muy bien. ¿Qué dice el Señor de la verdadera amistad? Usted sabe que Dios habla también de la verdad, eso está aquí en la palabra, de la verdadera amistad. Dice que es una relación que no requiere de explicaciones. Primera de Corintios 13, para que lo busquen. Y dice que un amigo es leal y huye a toda forma de traición. Primera de Corintios 13. Muy bien. Entonces, es importante ese tema de confesarlo. Dice, darle a Dios, darle todo a Dios. Todo aquello que no es de fe en nuestras vidas, tenemos que entregárselo al Señor. Todo que no es de fe, entreguémoselo. ¿Sí? Y debe ser voluntario, porque no nos va a obligar. De ver así, guarda lo que quiera guardar ahí. ¿Sí? Debemos de sacrificar, morir todo aquello que no es de fe, entreguémoslo al Señor. ¿Sí? Porque cada día el Señor nos permite llegar a buscarlo.
Entonces usted hizo algo malo hoy y va por la noche, Señor, perdóname porque hoy tan. Y Él borra y arrancamos mañana de cero. Y por la noche estamos llenos y volvemos y nos borra y estamos de cero. Entonces, dele todo a Dios todos los días. Por eso este tipo de cosas, con lo que vimos las otras 4 o 5, debe ser un trabajo diario. Debo renovar mi mente diariamente, no cada 15 días. Cada vez que vengo a la iglesia, cada vez que hay discipulado, no, hoy tengo que llegar allá flotando, levitando, entonces tengo que entregarle todos los días, cada instante. En el metro vaya pensando, en el carro vaya hablando, en el baño vaya también al Señor. Sí, por favor, esto no es de vez en cuando, esto es de todos los días, un trabajo diario. ¿Listo? Y para terminar, lee la palabra de Dios. Es fundamental porque en la palabra de Dios, en ese momento en que tenemos contacto con la palabra de Dios, Dios nos puede limpiar y santificar y sanar a través de lo que Él nos habla, a través de su palabra. Fundamental, esos 4 pasos en nuestra vida, fundamental. Ojo, todos son condicionantes uno del otro. Usted no puede decir, el primero y después, no, lee la palabra, paso a leer la palabra. ¿Y los otros qué? Tienen que ser todos los pasos, todos. No pueden ser a medias. No dejemos nuestra vida a medias. No le entreguemos nuestros pensamientos a Dios a medias. Entréguele todo. Amén. Muy bien. Conclusión. ¿Para qué más conclusión? ¿O quieren otra conclusión diferente? Con Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Es el único que puede transformarnos, no el vecino, no el pastor de la iglesia, no. Podrá ser utilizado por Dios para que nos oriente, para todo. Pero estos 4 pasos que vimos, usted los hace en su casita. Hágalo todos los días, para que vaya renunciando y muriendo a muchas cosas que no nos permiten tener una relación íntima con el Señor. Amén. Porque Él no quiere que si nosotros estamos contaminados nos sentemos con Él ahí. Él no va a permitir eso. Amén.